diabetes y obesidad. Pongan sus nombres completos. Pongan sus nombres completos. Gracias. Pongan sus nombres completos y la fecha de hoy día. Ya, ¿listo? ¿Todo tiene? Ahí está, toma. Sí. Cuidado con eso, cuidado. ¿Todo tienes? No sé conmigo. Para partir. ¿Cuánto falta? 2. ¿Tú tienes atrás? Okay. ¿Cuánto falta? 2 más. Él tiene. ¿Quién más falta? 2 nomás, ¿no? ¿O 3? Ahí está, otro. Paso. Ya. Pues. Ya, pasó. Ya. Vamos a comenzar entonces, por favor. ¿Tú ves de atrás? ¿Tú dónde estás? Tú también, el de casa acá abajo, ponte por acá. ¿Por qué ponen tan atrás? Ya, mire, acá no hay tiempo para mirar al costado, ¿ya? Ok, ahí va. ¿Dónde? ¿De cuánto primero?
Entreguen, vamos, de atrás para adelante, vamos, entreguen, vamos, pasen hacia adelante, ya se lo entregan, lo siento, vamos, ya, vamos, listo, ya, después ya queremos. Ya, a ver. Acá está la respuesta. Ya. Tranquilos, esto no es el partido Argentina-Brasil. Ya. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Nada de lisuras. 5. Y 6. Listo. Entonces, hoy día vamos a hacer la teoría de diabetes y obesidad. Y hoy día el delegado, Fidel, me va a escribir para yo mandarle el caso clínico para el día martes y jueves, ¿no? Y la última sesión, vamos a ver cómo hacemos para discutir los casos clínicos. Les repito, son 3 pretest, un examen escrito y la participación de cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar diabetes y obesidad en razón de que la diabetes tipo 2 es la más frecuente, ¿okay? Pero vamos a tocar el otro tipo de diabetes también. Entonces, la idea acá es entender, como les decía, los síntomas y signos de la enfermedad. El primer mensaje que les quiero dar es lo siguiente. El médico generalmente recibe el motivo de consulta por parte del paciente. Ese motivo de consulta en realidad puede significar el primer indicio de la enfermedad del paciente, pero muchas veces el paciente refiere síntomas que en realidad más confunden, y esa confusión se tiene que aclarar mediante la entrevista con el paciente, con la historia clínica. Entonces uno tiene que indagar, preguntar, chismear, observar, mirar. Todo eso tiene que hacer mientras uno va haciendo la entrevista, ¿no? Para tratar de sacar lo máximo posible los datos del paciente. Cuanto más síntomas tenga, es mejor. Y a la hora del examen físico, complemento. Entonces, de acuerdo a lo que yo veo en el interrogatorio, entonces mi examen se dirige, además del examen general, se dirige al órgano en el cual, o el sistema que está fallando. Eso se complementa con mi interrogatorio, mi anamnesis. Y finalmente indico los exámenes auxiliares
que son como consecuencia de mi interrogatorio, de mi examen físico y origen de los exámenes familiares. Ese es el orden del trabajo. Por eso un médico no puede ir de frente, como dicen algunos pacientes, especialmente trabajadores de salud, y dicen, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué tomo? Esa no es consulta médica. Esa misma, oye, ese compañero de quién es estudiante de medicina, pregúntale qué tomo, toma, lleva mi análisis, todavía le lleva el análisis. No, esa no es consulta médica. La consulta médica tiene un orden: anamnesis, examen físico y examen familiares. Y en ese orden hay que respetar. Entonces, porque si no, ustedes, por el mismo bien del paciente y de ustedes, porque entra así de la fama de cada uno. Entonces, cuando uno evalúa en el interrogatorio, uno tiene que interpretar los síntomas. Si hablamos de diabetes, como pensamos, está perdiendo peso, está con polinemia, está con poliuria, está con polifagia, ¿no? Esa es la típica, ¿no? Y es gordito, y comenzó a bajar de peso. Ese es diabetes. Ustedes han visto muchas personas que son gorditas, de repente, comienzan a bajar de peso. Generalmente es diabetes, a no ser que sea cáncer. Por eso es otra cosa, como dicen, la manera más fácil de bajar de peso es tener un poco de cáncer. Un poco de cáncer y baja de peso también, ¿no? Entonces, esa es la expresión clínica de la diabetes. La obesidad, por supuesto, es más obvia, ¿no? Pero acá también no consiste en averiguar solamente que está obeso, sino, como vamos a ver, de qué manera ha subido de peso, o sea, cómo está distribuida la grasa. O sea, no es más, quizás es más importante cómo está distribuida la grasa que hablar de la cantidad porque está en exceso. Eso es uno. Dos, que el exceso de peso es individual en cada persona. O sea, a mí lo que me interesa, y está en la definición de la OMS, que la obesidad es el exceso de peso que transgrede la salud del individuo. O sea, tiene que haber alteración de la salud, está perjudicando la salud. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, personas que tienen 5 kilos de exceso de peso y no tienen nada. No tienen dislipidemia, no tienen hipertensión. Si son mujeres de reglas normales, no tienen ovario poliquístico, no tienen hipertricosis, no tienen nada. Nada. Por eso los españoles llamaron hace unos años atrás a esos gorditos sanos, lo llamaron obesos metabólicamente sanos. Y por ahí alguien dijo, a estos obesos metabólicamente sanos no hay que hacer nada, no va a pasar nada. Pero con el tiempo, como siempre en medicina todo cambia, con el tiempo se dieron cuenta que esos obesos metabólicamente sanos a largo plazo también tienen las complicaciones que tienen los obesos que tienen todas las complicaciones tempranas. Entonces, uno tiene que interpretar. Para interpretar, tiene que comprender la fisiopatología. Entonces, en eso nos diferenciamos de los otros profesionales de la salud. Nosotros analizamos, criticamos, ¿no? planteamos conductas terapéuticas que para esto. Entonces, si hablamos de diabetes, también hay que recordar que no es una diabetes, es un grupo de enfermedades. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades que tienen dos características fundamentales. Una es que tiene que estar con hiperglicemia. Pero ahí viene el otro detalle. No todo hiperglicemia es diabetes. O sea, no porque tenga hiperglicemia, es diabetes. No. Hay hiperglicemia por otras causas, que no son diabetes. O sea, no toda hiperglicemia es diabetes. ¿Toda diabetes tiene hiperglicemia? Sí. Hay pacientes que tienen hiperglicemia, se controlan con dieta, baja la glucosa normal y dicen, ya me curé. Eso no es curarse. La diabetes no se cura. Una vez que despiertan la diabetes, de acuerdo al potencial genético que cada uno tenga, ya la diabetes se controla. No se cura nunca más. O sea, no existe diabetes emotiva. No existe ese término. ¿Okay? Entonces, las características importantes son dos: hiperglicemia, y la otra es que todas tienen trastorno de la insulinosecreción. Eso quiere decir que debemos desterrar de la mente esa clasificación antigua que decía diabetes insulino dependiente, diabetes insulino independiente o dependiente. No, todos tienen trastorno de insulinosecreción. Lo que pasa es que la fisiopatología que lleva esto es diferente. Y ahí viene la habilidad del médico de interpretar esto para, digamos, afinar el diagnóstico. Por supuesto, si no controla todo, ya ahora hay estudios grandes pues, que demuestran que la hiperglicemia es el problema. La hiperglicemia causa pues, daño en todos los tejidos, y ahora se sabe últimamente que no solamente la hiperglicemia es el que daña el endotelio, sino la hiperinsulinemia, que lo puede tener un obeso que no es diabético. O sea, la hiperinsulinemia también daña. Entonces miren la importancia de interpretar este concepto. Ahora, diabéticos hay a montones.
Eso lo que van a ver quizás ustedes más en consulta. Si son cirujanos, vamos a ver a un diabético. Si son, ¿qué les digo? Si tiene cabeza y cuello, vamos a poner un problema tipo diabético. Si son cardiólogos, van a ver la cardiopatía del diabético. Se parece que es una entidad aparte, que es muy propia del diabético, ¿no? Y así, si son gastroenterólogos, van a ver la gastroparesia de un diabético, ¿no? Entonces, sea la especialidad que quizás hasta el cirujano plástico, hasta el psiquiatra, porque el que tiene diabetes también tiene, pues, de acuerdo a la personalidad que tenga, un fondo emocional tremendo, se requiere atención con todos los pacientes, ¿no? Entonces, diabéticos hay un montón. Entonces, por eso que este tema debe ser, pues, así. Usted, o sea, debe ser bien, ustedes no pueden dejar de leer esto, aunque no les guste la endocrinología, aunque no les guste, pero tienen que recordar que hay millones de pacientes y va a haber más quizás, y no solamente en adultos, sino en niños. Antiguamente, cuando yo comencé a hacer endocrinología pediátrica, solamente veía diabetes tipo 1 hasta el año 90. Del año 90 para acá, hemos comenzado a ver, como en todas partes del mundo, diabetes tipo 2 en niños. 10, 11, 12 años. Es decir, está pasando, las enfermedades del adulto pasan al niño. Fíjense, niños que se hospitalizan por coledopoliomieliasis, o niños que, inclusive el año pasado, un niño que llegó con un probable infarto, como ves, un niño de 12 años. Entonces son cosas que van cambiando, por eso el médico tiene que estar al día. Y estar al día significa reconocer también que hay diferentes tipos de diabetes. Lo que pasa es que más conocidos es el tipo 1 y el tipo 2, que vamos a tocar hoy día. Pero hay otros tipos de diabetes que se han agrupado de esta manera. Otros tipos específicos que son de mutaciones genéticas que impiden que la secreción de insulina salga, o enfermedades del páncreas, o trastorno de enfermedades endocrinas, inducidas por drogas, infecciones, otro tipo de diabetes. Y la diabetes gestacional, o sea, son 4 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, otros tipos, y la diabetes gestacional. Nosotros vamos a ver estos dos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se divide en autoinmune e idiopática. Ahora, por supuesto, tenemos que comenzar con esto. Ustedes tienen que recordar cuáles son los valores normales de glucosa. Recuerden, acá hay una confusión, ¿no? A veces casi se da confusión esta que son precedentes. Los datos de laboratorio, todos los kits de laboratorio tienen rangos de normalidad. Esos rangos de normalidad no necesariamente coinciden con lo que uno espera como valor aceptable. Los puntos de corte que uno coloca, que se colocan por consenso, se colocan a nivel mundial o por estudios a largo plazo que demuestran que es mejor, es menos probable que cuando la glucosa esté menos de 100 tengan consecuencias. Por eso le ponen punto de corte 100. Con 101 para adelante aumenta la probabilidad que haya daño endotelial. Y si está persistentemente elevado, por supuesto eso se agrava más. Por eso le ponen el punto de corte 100. Menos de 100 es normal. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué se hace esto? Porque esto reemplaza a la prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es muy, a veces complicada de hacer, ¿no? Porque hay que tomarle la glicemia cada 30 minutos al paciente. Y lo que uno quiere en realidad es que a las 2 horas esté por debajo de 140. Y no es una glicemia postprandial, es una glicemia post-ingesta de 75 gramos de glucosa. Porque la glicemia postprandial es que yo tomo mi desayuno y me hago el análisis a 2 horas. Esa es la glicemia postprandial. Pero la estandarizada es esta, que es la que está en todos los consensos para hacer diagnóstico de diabetes. Glicemia 2 horas post-ingesta de 75 gramos de glucosa por debajo de 140. Son valores. ¿Cuándo se habla intolerancia a la glucosa o prediabetes? Se dice prediabetes o intolerancia a la glucosa cuando la glicemia en ayuno está en 100 a 125, glicemia 2 horas post ingesta 75 está en 142 horas. Prediabetes o intolerancia a la glucosa o intolerancia al carbohidrato. ¿Cuándo se llama diabetes? Cuando en 2 días diferentes existe una glicemia mayor de 126. O cuando yo al azar, sin que yo no sé a la hora que comió, al azar digo, tiene 200 miligramos y está asociado a 5. Por ejemplo, viene acá cualquier persona y dice, me siento mal, tengo peso, estoy combinando mucho, le tomo los a 200, ese diabetes. Ya no tengo nada que discutir, ¿ese bien? ¿Ya? Entonces,
O cuando hay una glicemia mayor a 200, 2 horas por 75 gramos de glucosa. Y el último criterio de hace 4 años, que a pesar de que sea criticado, es útil porque nos da una película de la glucosa. Recuerden que la glucosa que yo doso es la foto del momento, o sea, la glucosa en este momento. Pero no sé cómo estaba la glucosa antes. ¿Quién me dice cómo está la glucosa sin película? La hemoglobina glicosilada. Porque la hemoglobina está dentro del linfocito, dentro de la hemoglobina, y el linfocito tiene una vida media de 3 meses más o menos. Entonces, si la hemoglobina glicosilada está elevada, quiere decir que la glucosa ha estado elevada en los últimos 3 meses. No es así casual. Entonces, ese es un valor importante de la hemoglobina glicosilada. Más de 6.5% es valor diagnóstico de diabetes. Bien, vamos a reconocer estos procesos fisiopatológicos, especialmente la destrucción autoinmune en la diabetes tipo 1, ¿no? Y en la diabetes tipo 2 hay que reconocer 2 eventos sin los cuales no se da diabetes: resistencia a la insulina y alteración de la insulinosecreción, o sea, defectos de la secreción de la célula beta. Tiene que haber esos 2 requisitos. En cambio, en la tipo 1 solamente hay uno: destrucción de la célula beta. Entonces, miren, solamente con recordar eso, si se destruye la célula beta, yo no la puedo estimular. Si se altera la secreción funcional de la célula beta, yo la puedo estimular. Por eso es que los medicamentos hacen efecto en la tipo 2, pero no hacen ningún efecto en la tipo 1, porque ya está destruido la célula beta. Entonces, miren, no solo recordar eso, la fisiopatología del tipo 1 y tipo 2, uno tiene que explicarse por qué usa tal o cual terapeuta. En la otra que está destruida, ya no queda otra que reemplazar con insulina de frente, ¿no? En la otra también se usa insulina, pero digamos por etapas. En cambio, en la otra sí no hay nada que insulina. O reemplazar la célula beta por trasplante, o trasplante de plantas. Todo eso está en perspectiva, ¿no? Entonces, eso recordando la fisiopatología, en las cuales hay inadecuada secreción de insulina y alteración del metabolismo de los 3 macronutrientes. ¿Claro? Recuerden esto: cómo se secreta la insulina, porque la base es comprender cómo se secreta la insulina. La insulina, ustedes saben, se secreta en qué célula? En la célula beta. Y la célula beta, para sacar la insulina, ¿qué tiene que percibir? La glucosa que se eleva. ¿Okay? Y la glucosa entra acá por el transportador GLUT2. O sea, requiere que haya un GLUT2 acá funcionante. Este GLUT2 entra a la glucosa, se fosforila. Ya saben la historia, es novelesca, ¿no? ¿Saben esta novelesca que estuvieron en bioquímica, ¿no? Acá la glucosa se fosforila, entra la vía glicolítica, entra el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, el metabolismo. Acá incrementa el ATP, y como incrementa el ATP, se cierra el canal de potasio. El potasio ya no sale. Esto ocasiona una despolarización de membrana, pregunta del pretest, que ocasiona la apertura del canal de calcio. El calcio entra, incrementa en el citosol, y eso provoca exocitosis de la insulina. Exocitosis. Entonces, imagínense, cuando en la diabetes tipo 1, no tengo nada que discutir, porque la diabetes tipo 1 agarra esto, lo destruye, es autoinmunidad, lo destruye, lo ataca. En cambio, en la tipo 2 se altera cualquier otro mecanismo y hace insuficiente la secreción de insulina. Entonces, miren cuántas maneras hay de, por supuesto, es poligénica la diabetes tipo 2, no es monogénica, porque hay diabetes monogénica. Hay una diabetes monogénica que aparece en el recién nacido, que son diabetes en el lactante, porque hay diabetes en el lactante, en la cual se altera la estructura del SUR2, del canal de potasio, que impide, ¿no? Que se cierre el canal de potasio. Porque acá se está cerrando, ¿sí? Se está cerrando para que salga la insulina. Pero acá se altera una mutación en el SUR2, que es una estructura del canal de potasio, y ya no se cierra. Como no se cierra, ¿no? Entonces no sale la insulina, no se despolariza, no entra el calcio, no sale la insulina. No sale la insulina en el cuadro de diabetes. Pero al alterarse el SUR2, eso es lo que llaman el receptor de las sulfonilurias. Ese es el SUR1. Entonces, como es susceptible a las sulfonilurias, uno le da sulfonilurias y abre, digamos, mejor dicho, lo cierra el canal de potasio y nuevamente sale la insulina. Entonces, imagínense, solamente por descubrir qué mutación es la que está comprometiendo la parte de la secreción de insulina, uno puede plantear terapéuticas. Pero en la diabetes usual, común y corriente del tipo 2, no, pues es poligénica, está alterado acá, por acá, se juntan los dos, o hay 3 mutaciones, etc. Entonces es poligénica. Por eso es difícil
que haya, digamos, una cura total de eso. En las enfermedades monogénicas quizás algún día, en las enfermedades que son poligénicas, diabetes, hipertensión, obesidad, son enfermedades poligénicas. Esas quizás nunca haya cura, ¿no? Pero en las que son monogénicas, si te metes el reemplazo uno, ya está, se acabó el problema. Pero en la otra no, en la otra es poligénica. Acá está, miren la oxidación intracelular de glucosa, como les decía, aumenta el ATP dentro de la célula se une al SUB1, ¿no? Y eso permite que el canal de potasio cambie su conformación y se cierre el canal de potasio, ¿no? Y el potasio aumenta y por lo tanto se despolariza la membrana y por lo tanto esto activa el canal de calcio, permitiendo la entrada de calcio al citosol y se movilizan por exocitosis la insulina. Eso es lo que ocasiona pues la liberación de insulina. ¿Okay? Acá recuerden que una clave importante en la secreción de insulina es el famoso canal de potasio. Está formado por estas dos estructuras, el SUB1, que es el receptor de sulfonilurias, y el KIR 6.2, que son dos estructuras que hacen que se cierre, que no se abra el canal de potasio. Eso está formado por estas dos unidades, entonces, ¿no? Esa es la que permite la adecuada secreción de insulina. Ahora, por otro lado, también hay que recordar los mecanismos que hacen que la insulina actúe, porque el problema está que hay resistencia a la insulina. O no se secreta la insulina o la insulina no actúa. Este es tipo 1 y este es tipo 2. Pero en el tipo 2, como hay mucha resistencia, hace trabajar más al páncreas, por eso que hay hiperinsulinemia. Llega un momento que el páncreas se cansa, pues, y ahí viene la diabetes. Por eso que en los dos hay trastorno de insulinosecreción. Uno porque se destruye la célula beta, pero en otro porque se agota la célula beta. Porque hay tanta resistencia que comienza a trabajar más, y como tiene ese factor genético, hace que se agote la célula beta y este paciente pues entre en diabetes. La insulina, la resistencia pues puede ser a este nivel del receptor o puede ser en la cascada que sigue después. Miren cómo se une la insulina con el receptor y activa mediante la activación del ATP, el consumo de ATP, perdón, la fosforilación de la tirosina, ¿no? Y esto activa el sustrato receptor de insulina de tal manera que por medio de quinasas provoca ¿qué cosa? La translocación de transportadores de glucosa. ¿A dónde? Hacia la membrana plasmática para permitir la entrada de glucosa. Pero miren qué importante es esto. Miren el otro estímulo. El ejercicio hace lo mismo. Cuando yo camino, hago más actividad física, yo consumo más glucosa. Permito que entre en la glucosa. Pero ¿cómo es que el ejercicio permite eso? Porque también el ejercicio permite la translocación de los transportadores de GLUT2 hacia la membrana plasmática para que entre glucosa. El mismo mecanismo que hace la insulina. Entonces, por eso es importante, parte del estilo de vida saludable que nos permite que nuestro cuerpo consuma glucosa es la actividad física. Por eso que tenemos que hacer ejercicio. Por eso el caminar es bueno, ¿no? Por eso que es hacer ejercicio bueno, ¿no? Acá está lo mismo, ¿no? Este es el receptor, ¿no? Y cómo permite la entrada de glucosa. Bien, entonces, pero la diabetes tipo 2 es el punto final de la descompensación, que es metabólica, que se lleva a cabo durante un periodo de meses o años. En la mayoría de los casos es con insulinoresistencia acompañada con hiperinsulinemia en ayunas, y esto ocasiona un incremento del volumen de los islotes y la masa celular beta para tratar de compensar la resistencia a la insulina. Al progresar ya se evidencia la tolerancia a la glucosa y los niveles de glicemia en ayuno alterados y se pierde la primera fase de secreción de insulina. Ese es lo primero que se pierde. Hay reducción de la masa celular beta y se deposita poco a poco el material amiloide en los islotes pancreáticos. Y acá viene la base fisiopatológica de la enfermedad, la pérdida progresiva de la función celular beta condicionada a una pérdida de la sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa pérdida de sensibilidad a la insulina? Es resistencia a la insulina. Tiene que haber resistencia a la insulina para que haya agotamiento de la célula beta. Por eso que tiene que haber esas dos condiciones para que se desarrolle la enfermedad. Este es un artículo publicado este año que lo traje acá, porque este es muy interesante. Ustedes saben que el páncreas dispara insulina, ¿no? Y esta insulina es recibida por los tejidos periféricos, ¿no? Esto es transmitido hacia el páncreas diciendo, oye, estoy recibiendo bien la insulina, o sea, secrétalo normalmente. Eso es lo que se podría decir de manera así sencilla.
Pero cuando digamos, no es recibida adecuadamente la insulina, hay un mensajero que pasa al páncreas, de la periferia al páncreas, diciendo, oye, no estoy recibiendo insulina. Entonces el páncreas comienza a trabajar más y comienza, eso es por la resistencia a la insulina, comienza a secretar más insulina. Llega un momento en que el páncreas se cansa y ocasiona diabetes. Este trabajo postula que hay un mensajero que comunica la periferia al páncreas. No se sabe qué cosa es, hasta 2014, no se sabe qué mensajero es. Me hace recordar cuando dictaba la clase de leptina, cuando decía, la grasa dispara algo, ¿no? Y que no se sabe qué cosa, y después supo que era la leptina. Entonces acá tampoco, yo estoy seguro que el próximo año, de repente, el siguiente, los 2 años siguientes, esta clase lo voy a hacer ya conociendo la sustancia que dispara la periferia. Está bien interesante este artículo, creo que le he dado, no me acuerdo. Si no le he dado, me avisa para pasarle a lo que le deseo, que sea algo adicional que es muy importante. Acá están los mecanismos de resistencia a la insulina, nivel prereceptor, receptor, postreceptor y al mismo nivel del transportador de glucosa. Y estos son los defectos que puede haber en el transportador GLUT4, que es el transportador que se compromete, que está en alto contenido en el tejido adiposo y en el tejido muscular, donde es lo que sucede la resistencia a la insulina. Ahí está. El GLUT2 puede estar reducido en los adipocitos, el paciente con diabetes tipo 2 o obesidad. La translocación defectuosa, el traslado, la translocación defectuosa del GLUT4 en la membrana celular se plantea como explicación más probable de resistencia a la insulina en el músculo. Entonces son muchas teorías que se postulan, pero que nos dan la idea de cómo esto ocasiona resistencia a la insulina. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿pero quién hace resistencia a la insulina? ¿Cómo yo sé que una persona está haciendo resistencia a la insulina? Si yo sé que es de la base fisiopatológica de la enfermedad, hay causas genéticas. No es obeso, tiene resistencia a la insulina, hay causas genéticas. Es más, hay síndromes genéticos que se acompañan de resistencia a la insulina. Ahí no puedo hacer nada porque es una historia natural del experimento, son casos pues, menos del 0.005%. Pero hay formas adquiridas en las cuales uno puede hacer. Por supuesto, son drogas, hay que evitarlas. Pero hay maneras de evitar también la acción de las hormonas contrarreguladoras que actúan antagonizando a la insulina. Pues hay formas adquiridas de resistencia a la insulina. Y este es el camino. La resistencia a la insulina provoca hiperfunción de las células beta. La hiperfunción de las células beta provoca hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia logra controlar la glucosa a nivel normal, hasta que llega la mayor parte de los obesos, que sería normal, pero hiperinsulinemia. Ya le dije al comienzo, estos obesos, a largo plazo, si no controlan la hiperinsulinemia, tienen el mismo daño de la presión diabética a largo plazo. Entonces, por eso también es bueno controlar la obesidad aún en la diabetes. Otros motivos también. ¿Quiénes pasan a la siguiente etapa? Los que tienen el factor genético de agotamiento de las células beta. Yo no sé qué personas tienen el agotamiento de las células beta. Ante esta desesperación de controlar la glucosa, se secretan más insulina y se hacen insuficientes. Secretan menos insulina, hacen intolerancia a carbohidratos y desarrollan diabetes. Una vez que despierta la diabetes, ya no se duerme. Bueno, la diabetes no se cura. La diabetes tipo 2, ¿no? Tipo 1, poco. La diabetes que se cura. Salvo que sea, digamos, la secundaria. Por ejemplo, si yo tengo un feo cromosoma que provoca un cuadro de diabetes, que quito el tumor y desaparece. Eso puede ser secundaria a un cuadro de endocrinopatías. Pero ¿cuál es el mayor factor predisponente a la diabetes tipo 2 que ocasiona resistencia a la insulina? El exceso de peso. Ojo, no estoy colocando obesidad. Si coloco obesidad, estoy circunscribiendo a la persona que está obesa, o sea, que tiene más de 30 de IMC. No es eso. Lo que yo quiero que comprendan es que el exceso de peso es relativo para cada persona. De hecho, por ejemplo, acá me ha llegado de repente, como yo tomo un menudito, no, ahí de repente 3 kilos más se saltó, hace intolerancia a carbohidratos, ¿no? Porque ese es su cuerpo, pues. A menos así parece, ¿no? En cambio ella, de repente sube 5 kilos y no le pasa nada. Eso quiere decir que cada persona tiene un umbral de tolerancia, de exceso de peso. Por eso ustedes van a ver que muchas personas se hacen diabéticas sin llegar a ser obesos.
Claro que la historia más frecuente es que llega a ser obeso y empieza a hacer diabetes. Entonces, por eso es bueno recordar que el exceso de peso es el factor predicamento más importante de diabetes tipo 2, porque ocasiona resistencia a la insulina. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué sucede que la resistencia a la insulina es provocada por el exceso de peso? El exceso, cuando uno sube de peso, acumula grasa. Pero cuando uno acumula grasa, lo acumula en diferentes partes. Pero ¿cuál es la grasa mala? Es la grasa visceral, la grasa del epiclo. Yo no sé si ustedes han hecho necropsia alguna vez. ¿Han hecho necropsia? Todavía no. ¿Ah? Cuando hacen acá necropsia a un obeso, les parte la barriga acá, sale el mandilón de grasa. Mandilón de grasa, ese es el epiclo. Yo no estoy hablando del tejido subcutáneo, que está por debajo del epidermis, sino que estoy hablando del mandilón de grasa, de la grasa visceral. Esa es la grasa mala. Por eso es que hasta el flaco, como el flaco allá, si el flaco es barrigón, se fundió, tiene el mismo riesgo de un obeso, porque acumula grasa acá. Entonces, a eso iba también, que no hay que fijarse solamente en el exceso de peso, sino la manera como está distribuida. Porque si las mujeres no se preocupen si se comienza a pegar. Es problema. Las mujeres se preocupan de ese detalle, ¿no? Entonces, es la grasa visceral que uno tiene que se preocupar, porque esa es la que ocasiona la distorsión metabólica. ¿Y por qué? Porque la grasa visceral, normalmente la grasa visceral dispara citoquinas. Porque recuerden que el tejido adiposo es un tejido endocrino más grande que existe en el cuerpo. Normalmente secreta más adiponectina. La adiponectina es una citoquina que permite la unión insulina-receptor. O sea, favorece la sensibilidad a la insulina. Esa es la adiponectina. Y las otras citoquinas se producen a bajo nivel porque no son tan útiles en cuanto a esa circunstancia de controlar la glucosa. Es la resistina, la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, son las que están bajo. Cuando comienza a acumular grasa y el abdomen comienza a repletarse, esa manera de secretar citoquinas se altera. ¿Qué es lo que sucede? La adiponectina baja y suben las otras citoquinas, especialmente la resistina. Es en ese punto de quiebre en donde comienza a hacer resistencia a la insulina, porque la resistina comienza a disminuir los receptores a la insulina, comienza a propiciar resistencia a la insulina en el tejido muscular y en el tejido adiposo. Entonces, ¿cómo recuperar ese equilibrio? Bajando al bajar de peso, otra vez la adiponectina sube. Sube de peso, la adiponectina baja. Pero el problema es en qué momento cada persona hace esto. Unas hacen con 5 kilos, otras hacen con 3 kilos, otras con 20 kilos. O sea, cada uno tiene un umbral. Entonces, en medicina tenemos que utilizar datos. O sea, y el único dato que tenemos es la estadística. Generalmente esa estadística lo dice, bueno, el que tiene más de 35 ya viene ese, pero es un poco estadística. Uno tiene que interpretar lo que es también la estadística. Porque recuerden, y eso les he enseñado solamente el doctor Cáceres, el doctor de ecología, hay mentiras pequeñas, mentiras grandes en las estadísticas. Ahora, la obesidad trae una serie de complicaciones. Yo solamente voy a referirme a la diabetes, no voy a referirme a las otras. Y esto sucede, cada vez uno se va acumulando de grasa y la grasa ya se comienza a acumular ¿dónde? En el músculo, en el hígado, en el páncreas, ya no solamente en el tejido adiposo, y eso es lo que se llama el síndrome de depósito ectópico de grasa. ¿Por qué engordamos? Hay genes que están detrás, otra vez volvemos a los genes. Por eso es que la medicina actual requiere mucho de los estudiantes de medicina, mucho de genética, pero bien enseñada, genética. Pues tener una genética médica bien enseñada. Entonces, por supuesto, tiene que ser bioquímica, tiene que ser fisiología, porque lo conociendo, no le gusta, pero todo lo que sea genética, bioquímica, fisiología, tiene que estar así para poder comprender. Miren, hasta el año 2005 había 127 genes. O sea, el ser humano tiene facilidad para engordar. Y hay mutaciones, polimorfismos que explican por qué algunas personas son que son más gordos. Tienen facilidad para engordar. Hay personas que comen un sanguchito, un kilo. ¿No? Hay otros que tragan, porque no comen, sino tragan. Y nada. No engordan, no suben ni un grado. ¿No? ¿Sí? ¿Tú tragas?
Miren la cantidad de bibliografía que nos dice exactamente eso. ¿Cuántos polimorfismos hay en cada persona que explica por qué sube de peso? ¿Por qué gastan menos energía? ¿Por qué no entran en saciedad inmediatamente? ¿Por qué fácilmente entran en intolerancia a carbohidratos? Pues son los genes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contra ellos no podemos hacer nada. Los genes es peor que un sindicato de trabajadores, no se puede hacer nada, ¿no? Acá lo único que uno tiene que hacer es evitarlos. ¿Y cómo evitarlos? Con el estilo de vida. Si uno nace con un gen que tiene tendencia a la obesidad, yo tengo que cuidar a ese niño. Miren la historia. ¿Cuál sería una historia? Una madre gorda, no se cuida, hace un embarazo, el pobre bebé nace con 5 kilos, encima no le da leche materna, encima le inicia la alimentación complementaria al 4.º mes, encima lo para cargando, no le deja hacer actividad física, lo cuida demasiado, pobre niño. El camino es hacia la diabetes. Entonces, ahí lo que pasa es que no le damos importancia a eso, porque no lo vemos, lo vemos pasar. Ahora, esta es cuestión solamente de genes. Miren, nuestros genes son de la edad adictiva y nuestras circunstancias de la edad espacial, eso es así. Porque el genoma que tiene Fidel es el mismo que tenía el hombre primitivo en las cavernas, ¿no? Es el mismo. Lo que pasa es que Fidel vive en otro ambiente más cómodo, lleva su bioquímico, estudia, ¿no? En cambio el hombre era pues el otro, vivía corriendo, había periodos de escasez, de abundancia, era otro modo viviente diferente. Entonces era un ambiente pasado extraordinariamente diferente al que vivimos hoy, ¿no? Este ambiente seleccionó genéticamente a los humanos con mayor capacidad para acumular energía, con mayor capacidad física para conseguir alimentos y con mejor capacidad biológica para proteger al cerebro. Por eso que el ser humano sobrevivió a todas las demás especies, pero que son los mismos genes. ¿Y qué pasa hoy en día? Yo me acuerdo cuando yo era más joven, sin dejar de serlo, por supuesto, yo me levantaba a ver la canal de televisión. En ese época también era blanco y negro. Yo muy joven, así. Eso es un ejercicio. En cambio ahora acabo. Sí, además siento por el cuerpo. No, ejercicio, ni miedo. Entonces, ese ambiente de sedentarismo, eso ha hecho pues que el ser humano, digamos, aflore otras enfermedades. Y eso es lo que pasa con la diabetes y la obesidad. Por eso es que tanto se insiste, hay que inculcar actividad física, hay que inculcar alimentos sanos, hay que dormir bien porque el sueño es un regulador energético. Todo eso es pensando en esto, ¿no? En esto. Hay esta teoría del gen ahorrador que nos explica claramente cómo en una sociedad tradicional, en la alternancia de periodos de abundancia y escasez, este genotipo ahorrador nos permite una máxima eficiencia metabólica. Pero en cambio, en una sociedad moderna, donde hay siempre abundancia, ¿no? Esto nos ocasiona problemas. Esa es la teoría con la cual se trata de explicar por qué hay más obesos, por qué hay más diabetes, por qué hay más hipertensión, por qué hay más síndrome de ovario poliquístico, por qué hay más hígado graso, por qué hay más aterosclerosis, porque todo está relacionado a este estilo de vida. Por eso que ese conjunto de enfermedades se llama enfermedades crónicas no transmisibles. Ese es el boom de las enfermedades. El siglo pasado, ¿cuáles eran las enfermedades más graves? Las enfermedades infecciosas. Porque los niños se morían de difteria, de polio, de varicela, sarampión, tosferina. Eso ya, aunque hay grupos, pero ya eso ha pasado a la historia. A ver, por supuesto, patologías emergentes, pero ahora estamos hablando más de obesidad, hipertensión, ¿no? Lipidemia, aterosclerosis. Y entonces hay que recordar por qué tenemos ese riesgo. Si ya tenemos los genes, entonces miren, hay que recordar los otros que podemos modificar, ¿no? Macrosomía, peso bajo de nacimiento es un riesgo. Antecedentes familiares de obesidad, porque hay familia de gordo. Evidentemente hay familia de gordo. Recuerden, por ejemplo, en televisión, la familia Ferrari, ¿no? Eran obesos y diabéticos. Pues así son obesos y diabéticos. Entonces yo sé que vengo de una familia de obesos y diabéticos, pues si no, despierta la enfermedad y después no puede. El ser hijo único. ¿Quiénes son hijos únicos? A carrera de alta mano.
No parece. Entonces, los hijos únicos son sobrealimentados, no parece. Sobreprotegidos, ¿no? Ellos son los hijos únicos, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, también se asocia a los hijos adoptivos. Los hijos adoptivos los sobrealimentan, los cuidan demasiado y los vuelven obesos, hacen puerta temprana. Cuando comienza la alimentación muy temprana, antes de los 4 meses, cuando la ingesta energética está muy elevada, hay desbalance de nutrientes, cuando hay poco calcio en la dieta, cuando hay poca vitamina D, cuando hay exceso de proteínas en la dieta, cuando hay exceso de fructosa en la dieta, todos esos elementos nutricionales que interfieren o facilitan la resistencia a la insulina. La fructosa es uno de los más estudiados junto con la vitamina D. ¿Quién no reconoce que la fructosa está en todos los líquidos, en todo lo que tiene, digamos, carbohidrato? Ahí siempre en la etiqueta dice carbohidrato, pues no dice fructosa. Es fructosa la que está ahí. Y el exceso de fructosa, digamos, ocasiona resistencia a la insulina, ocasiona hiperinsulinemia. Recuerden la gran diferencia, la fructosa es buena, porque está en las frutas. La fructosa está buena, de la sacarosa es buena, pero las frutas, pero no el exceso. ¿Por qué el exceso es malo? Porque la fructosa, desde el punto de vista metabólico, no es tan respetuoso como la glucosa. La glucosa, cuando se consume, tiene sus vías, sus enzimas alostéricas, se para, ¿no? Respeta la luz roja, ¿no? Respeta. En cambio, la fructosa es más cómoda. Se sube hasta la bebida. Si está en exceso, se sube hasta la bebida. Esa es la diferencia entre fructosa y glucosa. Por eso el exceso de fructosa es muy dañina, uno tiene que tratar de restringir el exceso de fructosa artificial. El tampico, el frugos, el mangos, el pulpito, no sé cuánto, todos esos. ¿Toman ustedes ahí? Esas, ¿no? Actividades sedentarias también, ¿no? Cuando uno le dice a un gordito, oye, ¿estás haciendo actividad física? Sí, doctor, ahora, ¿qué practicas tú? Fútbol, ¿de qué juegas? De arquero. También hay que preguntar qué tipo de actividad física realiza, ¿no? Para ver si está bien o no. Y las alteraciones del sueño. Recuerden, durante el sueño disminuye el 10% de la tasa metabólica basal. Durante el sueño aumenta la pH, que es lipolítica, la DES. Durante el sueño aumenta la leptina, que provoca saciedad. Durante el sueño baja la grelina, que provoca exceso de hambre. Por eso al día siguiente uno amanece con un hambre no feroz, si duerme bien. Un hambre moderado, un hambre normal. Pero si uno duerme mal, se levanta así, todavía conserva un hambre de la mierda. ¿Han recordado cómo se levanta? Así, ¿ves? Porque duerme mal, pues reconozcan. Y ahí están los estudios que nos señalan cómo pues, el sueño entrecortado provoca pues, que la leptina baje y la grelina aumente. Por eso que uno, cuando duerme mal, despierta mal. ¿No? Ahora, para remates, ¿no? Para remates, los virus también pueden estar implicados en la obesidad. Lógicamente es muy difícil de demostrar eso, por eso se hacen modelos animales, ¿no? Como el adenovirus, ¿no? Y otros virus, ¿no? Pueden provocar trastornos de la secreción de sustancias o diferenciación de adipocitos. Va a ser difícil demostrar si los virus provocan o no provocan obesidad. Aquí hay que vacunarse, ¿no? Con todos los virus posibles, nada más para evitar eso, pero nada más, ¿no? Entonces, el camino ha sido bien claro acá. Este camino que nos hace acumular grasa ha sido muy dañino. El tipo de alimentación, el tipo de actividad física, ¿no? Las horas de sueño, ¿no? El vivir apurado, ¿no? Yo recuerdo cuando comencé a ejercer la medicina y comencé a tener consultorio, yo nunca hacía consultorio martes y jueves, porque yo decía, no, porque yo comencé a tener en mi casa, después de 21, porque ese año me regresaba a mi casa, tenía que estar en mi casa. Y yo tenía a la vez otros amigos que hacían hasta guardia domingo. Casi no llegaban a su casa. Entonces, ese tipo de vida tiene que cambiar, porque uno tiene que aprovechar lo que ustedes están jóvenes. No se desesperen ni las desesperan. Vivir muy rápido. Porque eso es malo. Miren, es malo. Todo vivir muy rápido es malo. Cuando tomen su espacio, siempre dentro de un espacio. Y si son casados, porque hay más espacio. Cada uno tiene su espacio, aún siendo casado. Miren, este es el trabajo que demuestra que el problema está acá, en la grasa visceral.
La grasa visceral es la que se acumula y provoca pues la resistina, entre otras citoquinas, que está relacionada pues a resistencia a la insulina y a enfermedades tipo 2, diabetes tipo 2 y a enfermedades cardiovasculares. Miren, ¿qué pasa cuando se acumula la grasa? Se va acumulando la grasa y se infiltran los benditos macrófagos. Por eso es que la obesidad es un estado proinflamatorio. Se incorporan los macrófagos y aumentan más las secreciones de citoquinas. O sea, por eso se habla de un estado proinflamatorio, ¿no? Por eso se habla así. Entonces, es una infiltración que tiene el tejido adiposo. Por eso, algunas veces el tejido graso se queda ahí acumulado, está acumulado mucho tiempo. Y miren cómo estas citoquinas pueden afectar otros órganos. Miren, en el caso del asma, cómo favorece el broncoespasmo. Y eso explica por qué los asmáticos, cuando son gorditos, las drogas no responden a las drogas. Por eso que los neumólogos dicen que cuando encuentran un asmático obeso, controla tu peso. Porque al bajar de peso le va a hacer que responda mejor el tratamiento del asma. Y finalmente esto, la resistencia a la insulina es la base fisiopatológica no solamente para la diabetes, sino para las enfermedades cardiovasculares, para la cirrosis, la estenosis hepática no alcohólica, el síndrome ovario poliquístico. Es la resistencia a la insulina. Hemos visto los precursores étnicos, genéticos, la obesidad visceral, la grasa ectópica, el estilo de vida, la inactividad física, los factores hereditarios. En resumen, ¿y por qué la resistencia a la insulina? Por las citoquinas, la disminución de adiponectina y también por el incremento de ácidos grasos libres, que también de alguna manera favorece la resistencia a la insulina. Favorece factores de riesgo metabólico que finalmente desencadenan en estado de. Y miren, como les decía, el hiperinsulinismo es tan dañino como el hiperglicemia. Miren todo lo que ocasiona el exceso de insulina. Aumenta la absorción de sodio, altera el tono simpático, estimula la síntesis de proteína, por eso estimula la hipertensión arterial, estimula la adhesión plaquetaria, estimula la limpase hepática, favorece el incremento de LDL y genesis, por eso estimula la aterosclerosis, estimula la factura de crecimiento y proliferación celular. Se hace el hiperinsulinismo. O sea, el hiperinsulinismo es tan dañino como el hiperglicemia. No es que el gordito que está feliz con su glucosa normal, con su hiperinsulinemia, no tiene nada, no, está siempre contento, está la profesión. Un estigma importante en la resistencia a la insulina, por supuesto, ¿cómo yo identifico la resistencia a la insulina? Entonces yo sé, en la persona que está con exceso de peso, pero ¿cómo sé que esa persona con exceso de peso tiene resistencia a la insulina? Un dato importante es la hipertrigliceridemia. Si yo tengo un obeso que está con triglicéridos elevados, 90% que tiene resistencia a la insulina. Obeso con hipertrigliceridemia, con triglicéridos elevados. ¿Por qué? Porque la hiperinsulinemia por insulinoresistencia aumenta la lipólisis, aumenta la liberación de ácidos grasos libres que llegan al hígado, aumenta la síntesis de LDL, pero la hiperinsulinemia provoca downregulation en la actividad del lipoproteínipasa. Está disminuida la actividad de la lipoproteínipasa. Por eso que la LDL repleta de triglicéridos ocasiona hipertrigliceridemia. Entonces, si yo sé que la diabetes es desencadenada en tipo 2 por la obesidad, y si yo sé que la obesidad se perjudica al paciente en la evolución con resistencia a la insulina, tengo que saber qué es lo que yo puedo identificar en ese paciente que me haga suponer que tiene resistencia a la insulina. Hipertrigliceridemia es un dato. Miren, un patrón lipídico de una resistencia a la insulina, triglicéridos elevados, HDL reducido, ese es el otro dato, y LDL normal o discretamente elevado. Este es el patrón clásico de usted tiene un obeso con HDL bajo, triglicéridos elevados y LDL puede estar bajo o normal o alto o normal, ese es paciente con resistencia a la insulina. Recuerde que el HDL bajo les indica que ese paciente tiene un ambiente, o es fumador o viene de ambiente fumador, o no tiene una buena ingesta de proteínas de alto valor biológico, o consume mucha fructosa, o hace poca actividad física. Por eso baja el HDL. Recuerden que el HDL es el que favorece el transporte reverso del colesterol. Nosotros necesitamos HDL. Entonces, lo que tenemos que es propiciar mayor síntesis de HDL.
Ahora, ¿cómo yo diagnostico de asistencia a la insulina? Hay fórmulas. Es una de ellas. Cuando es más de 3.1 acá, es resistencia a la insulina, la más conocida, ¿no? El índice OMA, ¿no? Es el más conocido. Cuando es más de 3.1, digo, es resistencia a la insulina. A veces no hay facilidad para hacer eso. Entonces uno tiene que ver en quiénes sospechar resistencia a la insulina. Ya les di dos datos, la hipertrigliceridemia y el HDL alto. Pero clínicamente, ¿qué me interesa? El perímetro abdominal. Clínicamente, ¿qué me interesa? La pigmentación oscura que tiene algunas gorditas en el cuello, en las axilas, en las ingles. Eso se llama acanthosis nigricans, ¿no? Por supuesto que en niños hay que ver que no sea acanthosis nigricans, ¿no? Probar con algodón y alcohol, si sale negro, es nigricans, ¿no? Entonces, porque recuerden que la acanthosis nigricans es una hiperkeratosis de la palpa tuboso, ¿no es eso? Una purosidad en el cuello, en la axila, en la ingle, ¿no? Ahí está, en la axila, jugosa, una hiperpigmentación, aterciopelada, es el término más exacto, ¿no? Y se asocia con hiperinsulinemia. Ahí está otra, miren. Ahí está otro. Este está, hasta su mamá le quería echar lejía, pero no era nigricans, era nigricans, ¿no? Era una pigmentación que felizmente en niños, ¿no? Disminuye bastante cuando controlan el peso, ¿no? En adultos es un poco más difícil porque como tienen tiempo de obesidad, ya la hiperkeratosis sea de hecho crónica, ¿no? Pero esto baja en niños, ¿no? Cuando bajan de peso. Bueno, hasta los gatos están gordos, ¿no? Sin problema. Miren esta acanthosis nigricans, que es parte del síndrome de Rabson-Mendel, ¿no? Es el primer caso descrito en el Perú. Mira, la posibilidad generalizada. Este niño tenía acá 4 años, si mal no recuerdo, y ahora tiene 12, ya es diabético. Pero es diabético porque tiene resistencia a la insulina genética. Es parte de sus genes, que son descritos por Rabson y Mendel. Miren este estudio que hicimos hace algún tiempo, ¿no? Está publicado acá, en el 2010. Miren, ¿por qué lo pongo? Porque, miren, aparte de diferenciar los obesos y los no obesos en cuanto a la grasa, a la glucosa, al colesterol, al loma, ¿quiénes tenían más antecedentes de obesidad, de diabetes, de dislipidemia? Los obesos. ¿Quiénes no lo tenían? Los no obesos. Entonces, si ustedes quieren identificar a una persona por riesgo, primero lo pesan, después le miden el perímetro abdominal. Y si quieren, le buscan pues si hay acanthosis nigricans o no. ¿No es cierto? Le hacen los exámenes y le ven que está con triglicéridos elevados, HDL bajo. Pero también le preguntan, ¿tiene diabetes? Sí, mi abuelo es diabético. Sí, mi mamá es obesa. Ese paciente claramente tiene la etiqueta, voy a ser diabético si no me controlas. Pero ¿qué pasa? Ese paciente va a ustedes y de repente no va por ese problema, no le ocasiona problemas. Ese paciente va, doctor, ¿sabe qué? Ayer me caí, una cosa bien sencilla, ayer me caí cuando fue, allá tome esta camisa, así, y vestir, nos olvidaron de verlo, no vieron que era un gordo con acanthosis nigricans, no vieron un gordo que tenía un periodo abdominal acá, y no dijeron nada. Imaginariamente, imagínense, ese gordito, no le dijeron nada, y en 10 años va a ser gordo. ¿Y quién fue el responsable? Fidel. Que no le dijo nada. No le dijo nada. Que si Fidel le hubiera dicho, oiga señor, usted se ha golpeado, bueno, ahorita está bien, pero mire, no tiene que cuidar su salud, porque ya tiene 30 años, ya resulta muy joven, ¿no? Pero ya está camino hacia el otro lado. Entonces, miren, está gordito, no, está conmigo, hay que advertirle. Enseñanza. No siempre se trata en motivo de consulta. El médico tiene esa capacidad. Es una capacidad, por eso que es casi Dios en casa. Esa capacidad para salvar la vida. Casi, yo digo casi, porque los pacientes creen que somos Dios. Aunque ahora la relación médico-paciente se sigue. Antes era así. Uno decía, paciente, agacha. Párese. Ahora no. Ahora no. El paciente ahora dice, doctor, intente ese enfermedad. Como yo leí en internet, tratamiento es otro, ¿sí? Sí, y que tiene un nivel más alto, doctor, es algo que me pasó a mí, ¿no? Hace muchos años, la mamá que tiene su bebé con talla baja, yo parte de mi rutina, le hago mi estudio y le detecto que tiene síndrome de Down.
lo habían visto pediatras famosos en Lima. Yo creo que mi amigo, no sé si le que suavizar la cosa. No, pero ¿cómo no me han dicho antes? No pasa de cosa, lo voy a llevar a Miami, a Miami Chile. Llegó todo, después dijo, doctor, mejor regrese con usted, porque todo el mundo, ¿para qué he venido a Estados Unidos si le han dicho lo mismo y le van a hacer el mismo tratamiento? Pero a veces la persona no cree. Entonces, por eso es que el médico tiene que ser convincente, tiene que saber hablar. El médico tiene que saber hablar. Ayer recibí un alumno. El médico no puede ser así, tiene que ser más expresivo. Si no, el paciente no lo va a creer. Entonces, y para eso tiene que preguntar. Es importante preguntar. Miren, la esteatosis hepática no alcohólica, o sea, el hígado graso, se deja el obeso, ¿por qué? Porque la obesidad disminuye la adiponectina, como habíamos quedado. Miren, y la disminución de adiponectina disminuye la oxidación de ácidos grasos. Y la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia estimula la lipogénesis y estimula el flujo de ácido graso libre. Por eso que el hígado se repleta de grasa. Y recuerden que una de las causas más importantes de cirrosis es el hígado graso, en realidad. No es la hepatitis por el alcohol, ¿no? Antes se creía que era solamente por el alcohol, así que no se preocupen, por eso tienen que se chupen todos los días también, ¿no? Pero acá está la solución, miren. Ya sé por qué estoy engordando, es por el shampoo. Hoy me di cuenta que la etiqueta dice para dar cuerpo y volumen. A partir de mañana me voy a bañar con el jabón de lavaplatos, que clarito dice disuelve hasta la grasa más difícil. Era desesperación muchas veces en el alumno. Por eso que el alumno llega a la cirugía. Claro que la cirugía, como está mi amigo Valdés de Hipólito, hace mucha cirugía gástrica. Bien, a veces pero no debería ser así, no deberíamos llegar a ese extremo. Ahora, por razones estéticas, mucho menos, ¿no es cierto? Primero le cortan el estómago, le ponen una bomba, un balón acá. Un amigo, por hacer ese tipo de operaciones, casi muere. Porque el estómago se reduce y come por lo demás, regurgita y se aspira. Y tuvo una neumonía mundial, tuvo el buzo y el rebarquear, y casi muere. Entonces, me tiene ciertos cuidados. Salva vidas, sí. Porque el que está a punto de ser diabético no se puede controlar. Tiene 140 kilos, ¿por qué va a bajar? 140, 150 kilos. Lo operan y baja un poco, ya disminuye su riesgo. ¿Cuál es la ventaja? Que solamente bajando el 5 a 10% del exceso de peso, baja la resistencia al peso. O sea, no es necesario bajar el peso ideal. Bajan el 5 a 10%, nada más. No es que se vuelva un monchón de sangre. Ahora, ¿cómo reconocer tempranamente todos esos riesgos? Ahí viene la importancia de Riven. ¿No? Riven planteó hace muchos años atrás, dijo, ¿cómo puede reconocer en una población quiénes tienen riesgo a hacer diabetes, quiénes tienen riesgo a hacer enfermedades cardiovasculares? Y planteó esto, síndrome metabólico. Ha sembrado una serie de polémicas en Estados Unidos, en Europa, ¿no? ¿Por qué? En realidad algunos tienen razón, porque no es un síndrome. La palabra síndrome significa conjunto de signos y síntomas. Conjunto de signos y síntomas. Y como ustedes van a ver, es un conjunto de indicadores, no de signos y síntomas. Por eso que la Sociedad Norteamericana de Estados Unidos dice, no, llamemos en vez de síndrome riesgo metabólico y no síndrome, ¿no? Esos son los criterios, miren. Si está obeso, de acuerdo a los criterios, si hay triglicéridos elevados, si hay HDL bajo, si hay hipertensión y si hay glicemia normal, si tiene 3 de estos, a este lo vamos a llamar síndrome metabólico, porque tiene riesgo de hacer diabetes, tiene riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares. En niños también hay puntos de corte parecidos, pero los niños se tienen que guiar a veces por los percentiles, para hacer los puntos de corte, ¿no? Pero los medios de comunicación no ayudan. Miren, cada vez hay más jóvenes gordos, los padres deben hacer algo. Ya ven, Billy, haz algo, cambia de canal. A veces la información no es adecuada. Y cuando uno intenta bajar de peso, no puede hacerlo bruscamente, porque no somos máquinas. El ser humano, cuando sube de peso, tiene que ser progresivo. El ser humano, cuando baja de peso, tiene que ser progresivo. No somos máquinas. ¿Por qué? Porque hay respuesta del cuerpo. Siempre el cuerpo tiende a compensar, tiende a responder. Cuando baja bruscamente de peso, miren lo que es el cuerpo. Aumenta la grelina, por eso aumenta el hambre. Por eso cuando ustedes bajan de peso bruscamente, tienen hambre. Por eso no pueden controlar la dieta después. Comen, pecan.
Y además, ¿por qué? Aumenta la sensibilidad de la insulina y aumenta la lipogénesis. Por eso que muchas personas que bajaban de peso, se vienen a hacer el otro. Es lo que llaman los nutricionistas el yo-yo. Sube, 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 el yo-yo, sube, sube. Y especialmente en el verano baja y el invierno sube. En el siguiente verano baja un poquito, pero baja menos. En el invierno sube más. Así es, así va. Hace una obesidad que es totalmente nueva. Preguntas acá. Diabetes tipo 2. ¿Preguntas? Ahí tienen abundante literatura publicada. Tienen platicado todo. Tienen a leer un montón. Inclusive creo que se ha puesto el up-to-date. Sí. No hace mucho, no depende de la solamente. Pero sí le da el up-to-date de anemia. El que quiere, le mando el up-to-date. El up-to-date es un sistema de información que actualiza cada cierto tiempo los temas. Si ustedes usan, le mando los temas que ustedes quieran. Pero es así, la bibliografía y todo. Está en inglés, por supuesto. Supongo que lo saben en inglés. Es un extranjero, todo está en inglés. Así que tienen que investigar inglés a uno de mucho. ¿Quién sabe inglés acá? Levanta la mano. ¿Uno? A ver, primera pregunta, sí. ¿Quién sabe leer y hablar inglés? ¿Sí? ¿Uno? ¿Quién sabe leer inglés? Pero practique también con la televisión, ¿no? O sea, pongan el cable que habla inglés y comienzan a escuchar. En mi época yo aprendí más inglés cuando escuchaba a los Carter. Cuando escuchaba a Tony Osborne, y cuando escuchaba a Frank Sinatra, porque el inglés que masticaba Frank Sinatra era muy claro, muy claro, muy claro. Entonces uno empezaba hasta a cantar, como dicho, cantar en el baño. Bien, veamos diabetes tipo 1. Tipo 1 es otro tipo de diabetes. Recuerden que la tipo 1 es tipo 1A, autoinmune. Tipo 1B es idiopático. O sea, hay un grupo en donde no se puede demostrar autoinmunidad, pero es el clásico desencadenamiento tipo 1, pero no se puede demostrar autoinmunidad. Es una enfermedad que se desarrolla en individuos genéticamente predispuestos, quienes al sufrir una exposición a disparadores ambientales inician la destrucción autoinmune. O sea, quiere decir que el niño nace con la predisposición genética a ser tipo 1, que no es una herencia mendeliana, no es una herencia tipo como la diabetes tipo 2. O sea, no hay necesariamente antecedentes. El niño nace con esa predisposición y requiere un disparador ambiental, un factor desencadenante. El factor genético está determinado y está acá, y los genes están implicados en la susceptibilidad que están en el cromosoma 6, en el antígeno listo compatible con el HLA. 95% de los pacientes europeos con diabetes tipo 1 tienen este HDLR3 y DR4. Estos son los genes más conocidos que predisponen a la enfermedad. El niño, si lo tiene y suma un factor desencadenante, desencadena autoinmunidad. 90% de los pacientes diabéticos tienen estos alelos y 10% este. Pero también hay genes protectores, como los japoneses que se quedaron en Japón. Claro, hay japoneses que emigraron de la Segunda Guerra Mundial a Hawái. Los que, familias que se dividían, ¿sí? Hermanos, pero por acá, pues, los que se fueron a Hawái son más altos, miren, son más altos que los de acá. Los que se fueron a Hawái son más obesos, los que se fueron a Hawái son más diabéticos. Miren cómo el ambiente hace que aparezca un fenómeno. Se dice que si Japón se mueve en ese centro de egoísmo, Hawái se funde, ¿no? Entonces miren cómo hay factores ambientales importantes que pueden condicionar la obesidad. O cuando la situación económica mejora, por ejemplo Chile, en los años 70 tenían buenas cantidades de nutrición, y el profesor Monkenberg es el que diseña todo el plan de reforma nutricional en Chile, y la nutrición básica también un 1%. Pero ¿qué pasó? Bajar la nutrición, empezó la obesidad.
que ahorita Chile tiene cualquier cantidad de obesidad infantil. Y nosotros estamos en ese camino, estamos bajando la inclusión y estamos dando obesidad. Está media calle por ahí, la política de inclusión del camino. Entonces, esos son los genes. Y miren la enfermedad, miren. Esta es la masa celular beta, donde hay predisposición genética. Existe el evento desencadenante y comienzan las anormalidades inmunológicas. La insulina sigue normal, pero ya va perdiendo progresivamente su concentración. La glucosa sigue normal. Cuando ya compromete más del 90%, es de que aparece la clínica de diabetes. O sea, hay un momento previo donde está destruyéndose la célula beta y el niño no tiene nada, ninguna molestia. Poco a poco después aparece la inmunidad. Ahora vamos a ver cuáles son los factores predisponentes. Pero esta autoinmunidad es el ataque de las células que se inicia muchos años antes de los síntomas. La enfermedad se manifiesta hasta que se ha destruido el 90% de la masa celular beta. Se observa una insulitis con predominio de CD8, autoanticuerpos contra antígenos intracelulares de los citones. Y es más, como es una enfermedad autoinmune, es otro presidente que le llaman guachito, un guachito, como dicen los residentes, ¿no? Donde hay una enfermedad autoinmune, hay que buscar otra, siempre. Y esta se asocia de enfermedad de Graves, no se asocia a tiroiditis, diabetes. Es una agresión autoinmunitaria crónica a la célula beta. Por eso que hay una infiltración rica en linfocitos y eso se traduce como una insulitis que se observa desde la primera fase de la enfermedad. Este infiltrado está formado sobre todo por linfocitos TCD8 o un componente variable de CD4 y de macrófagos. ¿Cuáles son los autoanticuerpos? ¿Cuáles son los marcadores de autoinmunidad? Son los anticuerpos antiinsulina, anti-stolti, anti-GAN, antidescarboxilasa del ácido glutámico, pero también hay anti la proteína receptora 5, hay anti la tirosinasa fosfatasa también. Hay otros marcadores autoinmunes que ustedes pueden leer en la literatura, pero hay que identificar. Estos nos dan el diagnóstico de autoinmunidad y nos hace sospechar que esa persona con polidipsia, poliuria, polifagio, con anticuerpos positivos, tenga diabetes tipo 1, que es una diabetes causada por autoinmunidad. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Ingesta de proteínas extrañas, por ejemplo la leche de vaca. Crecimiento acelerado, los japoneses. Crecimiento acelerado, eso también nos causa. Infecciones virales, lo que hace. Niño que le da rubiola, que se más demostrado, y la rubiola provoca anticuerpos, y los anticuerpos se empiezan a atacar al virus, comienzan a atacar la célula beta, y ahí comienza la autoinmunidad, esa predisposición genética. Le da rubiola en abril, y de repente en septiembre está desencadenando, bajando de peso, poliuria, polidipsia, y viene a cuidar niños en noviembre, de repente en cetoacidosis. Deficiencia de vitamina D, esto es algo nuevo. Si ustedes revisan la literatura, en los sistemas de búsqueda, van a encontrar gran cantidad de literatura como se dice que la vitamina D está disminuida en el obeso. ¿Por qué está disminuida en el obeso? Porque la grasa jala vitamina D. Recuerden cuando la vitamina D se absorbe a partir de la dieta, sobre todo la dieta, ¿no? Circula por los kilomicrones, y los kilomicrones van por el tejido adiposo, dejando vitamina D. Entonces, más grasa, más vitamina D se queda clara, ¿no? Y por eso disminuye la disponibilidad de vitamina D. Esa es la teoría. Y la mejora de la higiene ambiental es una teoría llamada hipótesis de higiene excelente. O sea, al ser humano lo cuida mucho, no se infecta a los antígenos, esos espíritus no ayudan. Esos niños que lo cuidan, lo crean una burbuja, se cae y no toca el suelo, lava las manos. O sea, nosotros necesitamos los antígenos. ¿Por qué creen que existe esa teoría de que el que nace por cesárea no es lo mismo que nace por parto vaginal? El que nace por parto vaginal hace esto, que se contacta con todos los microbios, que son cables así, con todos los bacterias. Y esos son antígenos. En cambio, el otro sin vergüenza no sale de frente, con el 5 estrellas, ¿no? Obvio el canal, dice, no, eso no es chingada, no, pitufo sale para arriba, ¿no? Pero en realidad es diferente, es totalmente. Y por otra cosa,
para que vean cómo es la fisiología del cuerpo, cómo es la historia natural. Al pasar por el canal vaginal, la vagina pues comienza a estrecharse, ¿no? Y le exprime todo el agua que tiene los pulmones. Y en cambio el niño no. Por eso que los niños que están por cesárea nacen y los observan, porque comienzan a agitarse. ¿Por qué agitarse? Porque no botan por ahí. Es diferente. Y esta es la fisiopatología, como las células infectadas pues atacan a las células islotes porque no reconocen al tejido como propio. Entonces hay un daño por linfocitos citotóxicos, CD8, ¿no? Y no solamente la inmunidad celular, sino la inmunidad corporal, ¿no? Donde se activan los CD4 y se producen los linfocitos que atacan los anticuerpos contra la célula T. Esta es la patogénesis, la genética, HDLR3, DHL4, infecciones virales desencadenantes, se desencadena la insulitis autoinmune y se desencadena la destrucción de la célula T. Recuerden que hay otras enfermedades autoinmunes también. Esto es lo que sucede en la infiltración de la insulitis, linfocitos por todas partes. Y este es el cambalache. Ustedes ya saben, cuando hay deficiencia de insulina, la glucosa no entra, por lo tanto tengo que agarrar la grasa, tengo que agarrar la proteína, y si agarro la grasa, saco ácidos grasos libres para que formen cuerpos cetónicos, el glicerol va al hígado para que se forme glucosa, la proteína sale de la renina para formar glucosa por gluconeogénesis, ¿no? Y como yo me lleno de glucosa, aumento la osmolaridad, sobrepaso el umbral renal, comienzo a eliminar glucosa de la orina y provoco una diuresis osmótica, la poliuria, aumenta mi volumen urinario, me muero de sed, hago polidipsia. Como la glucosa no entra a mi célula hipotálamo y no se activa la malonicoenzima, tengo hambre, ¿no? Tengo hambre, entonces esa es la clásica 3P de la diabetes: poliuria, polidipsia y polifagia. En la práctica es más poliuria y polidipsia, polifagia a veces sí. O sea, poliuria y polidipsia sí. Entonces, pero de los dos, la poliuria es la más evidente a veces, ¿no? Pero recuerden que en el caso de los niños son aguateros, ¿no? Un montón, toma un montón, ¿sí? Y de noche no duerme bien. Entonces son esos aguateros, ¿sí? Porque los niños pueden ser aguateros, fruteros, chocolateros, verduleros, carnívoros, se puede ser. Son selectivos grupos alimentarios. Entonces todo esto, yo les digo, impriman esto y analicen paso por paso todo lo que se acaba de decir. Acá está paso por paso. ¿Cómo se produce esto? Ahorita lo voy a preguntar. En el caso clínico lo voy a preguntar. ¿Cómo se produce la avidez osmótica? ¿Cómo se produce la deshidratación? ¿Por qué se producen los vómitos? ¿Por qué se baja el pH? ¿Por qué se produce el cuerpo cetónico? ¿Por qué hay hemólisis? Todo eso tienen que saber. Todo eso tienen que saber. Y esta es la destrucción, ¿no?, que sucede por etapas. Miren, como acá hay una etapa previa donde hay factores ambientales y factores genéticos que desencadenan la inmunidad humoral, destruyen a la célula beta, destruyen el núcleo del DNA, se consume más NAT, ¿no?, y eso ocasiona insuficiencia de insulina. Por eso es que las etapas de prevención van a fomentar lactancia materna, inmunizaciones para evitar las infecciones virales, la terapia génica, que todavía no se sabe muy bien de esto, los inmunosupresores que fracasaron en el año 80, los barrenderos radicales libres y el NAT que han fracasado, o sea, y la insulina es muy importante. Actualmente, en la etapa del siglo XXI, la insulina es el tratamiento ideal. La FDA, que es una institución que aprueba fármacos en Estados Unidos, hace 2 días, el lunes creo fue, recibí un mensaje que dice que la FDA acaba de aprobar la insulina inhalatoria. No sé si se podrá ya se aprobó. Que se había aprobado hace 5 años atrás, pero que se relaciona con cáncer, ¿no? Ahora debe ser una insulina más sofisticada, no le digo bien, pero es una insulina además de la inyectable, pues que va a reemplazar a la insulina cristalina, a la acción rápida. Pero, ¿y qué más modernidad? Los trasplantes de célula beta que se experimentan, trasplantes del pan, que requieren algunos requisitos, pero no es para todo, también. Trasplante de células madre, que todavía está en experimentación, ¿no?, que tiene que salir. Y otra cosa más, y volver a nacer.
En realidad, esas son las por eso a los pacientes diabéticos hay que decirlo con tranquilidad. Yo les digo por experiencia, porque los diabéticos son bebitos, los diabéticos son grandecitos, ¿no? A todos no les de igual manera, todos se crean la información adecuada de acuerdo al nivel de conocimiento. No es lo mismo hablar a un niñito bebito, porque tengo un lactartico, un diabético, no tiene que hospital, todos tenemos tanto uno que le reclamía, y los padres, pues, imagínense pues, que usted tenga un hijo y diga, tiene diabetes. Se duele, no, pero de 2 meses tenga diabetes, le tiene que poner insulina. Con una mamá que se fue a Huancayo, después de a 2 horas de, a 2 horas de Ayacucho. Aquí estamos en el Perú, ¿no? A 2 horas, el glucómetro se veía congelado. Entonces, ¿por qué no está controlando? Porque mi glucómetro se congeló en Ayacucho. ¿En qué lugar estaría la señora? Pero esas son las condiciones del tipo de pacientes que van a ver. Pero ustedes tienen una gran y esto es lo mismo, vamos a poner eso, pero repásenlo por favor, para que vean todos los cambios metabólicos que hay frente a la deficiencia de insulina. Y esto, ¿por qué hay cetoacidosis en unos casos y en otros no? Porque cuando hay deficiencia absoluta, que ocurre generalmente en la tipo 1, hay elevación de las hormonas contrarreguladoras y eso provoca, ese mayor desequilibrio provoca cetoacidosis. Mientras que si hay deficiencia relativa es poco probable que suceda la cetoacidosis. Por eso que la cetoacidosis se da más en la tipo 1 que en la tipo 2. Puede haber en la tipo 2. Y miren este paciente, cómo a veces uno se da cuenta del diagnóstico sobre el tiempo. Es fundamental. Este paciente fue un poco era de Amazonas. Se le calificó como tipo 1. Se le dejó insulina, se fue a Amazonas, nunca más volvió. Y lo vuelve después de 4 años. Y luego vuelve. Sin usar insulina. Y el residente me dice, doctor, pero no ha hecho cetoacidosis. Y yo le pregunto, ¿dónde es el novio químico? San Marcos. Ya, ¿qué dice San Marcos? Entonces, bueno, ¿qué cetónico? Eso ya está olvidando lo que está. Porque no estoy seguro. Bueno, los cuerpos cetónicos, a ver, les pregunto a ustedes, hay como cuento de Julio, los cuerpos cetónicos se forman asociados a una mayor oxidación de grasas. ¿Tiene grasa o no tiene grasa? Por supuesto, no es una diabetes tipo 1, no muchos mayores son diabetes pero no es un tipo 1 único. A veces hay confusión entre tipo 1 y tipo 2. Hay tanta confusión en el mundo que se habla de diabetes tipo 1 y medio. Sí, busquen la biografía. Tipo 1 y medio. Lo se llama diabetes doble. Diabetes doble. Diabetes 1 y medio. Lean. Y este es el escenario que ustedes se van a enfrentar en el cual ustedes deben interpretar. Miren, qué hermoso escenario, muy hermoso. Pero es una niña de 7 años con historia de 2 semanas de poliuria, colitis y caries. Ese es común. Se presenta la emergencia por trastorno de conciencia. Son orienta, pero responde a su nombre y preguntas sencillas adecuadamente. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, llenado capilar. Su glucosa, 2000. Su pH, 719. Su bicarbonato, 12. Todas las anular, ¿qué cosa es? Utilizamos todos los documentos. Yo voy a preguntar. Yo pregunto, usted responde. Y ahí voy calificando. Voy a preguntar, espero que no parezca un cementerio, Miren los criterios bioquímicos. ¿Cuáles son los criterios bioquímicos para cetoacidosis diabética? Ahora ha bajado a 200, 250. ¿Cuáles son los signos relevantes? Signos vitales, estado de hidratación, si está infectado, el aliento, olor a frutas, ¿a qué se debe? A la acetona, la respiración de plasmaúr. Recuerden, el médico que le dice que tiene ojo clínico, ¿no se ha escuchado? Ese médico tiene ojo clínico. No dice que tiene ojo clínico, es porque sea más inteligente, no necesita menos, es porque ve más pacientes. Ve más pacientes. Es como la técnica enfermera que les contaba en su momento. Medicina. Y me dice, como también hace tiempo me dijo, doctor, a mí me paciente, yo no estoy saliendo, yo estoy eso, porque yo tengo la verdad y tengo que hacer química. Y me sale, no, todo eso es porque lo veo. ¿A ver qué ha pasado? Y ella aquí me dice, ve, la
mire, a este hipotiroideo dale cita en 2 meses, ya, a este Addison dale cita en 1 mes, ya, a este. Entonces ella va viendo, tanto ver, como que no opina, pero no comprende. Y ahí viene la evidencia, que debe comprender. Si ustedes ven alguna vez la respiración de Kusumaru, nunca se van a olvidar. El acidón, no creo que esté haciendo otra cosa. Está hiperventilando. La acidosis hay hiperventilación. Y usted quiero que me explique por qué la hiperventilación, por qué el vómito en las situaciones. Eso quiero que me explique. Y acá está la diferencia del tipo 1 y tipo 2. Vean la diferencia. Tipo 1 y tipo 2. Vean las formas raras también. Y este es nuestro reporte que está publicado en el Human Research Pediatrics, ¿no? Este fue en el 2011. Miren, 10% de nuestros pacientes son tipo 2. 10% de los pacientes son tipo 2 en niños. O sea, no son utopías. Y miren, 82% con historia familiar de diabetes tipo 2. Díganme si no hay pues antecedentes familiares. 82%. Y miren, algunos hicieron cetoacidosis. O sea, puede hacerse puede confundirse con el tipo 1. Puede confundirse claramente. Este es otro trabajo de nosotros, ¿no? En mi servicio, miren, en mi servicio somos todos uno está retirado, 2 están retirados, pero la primera chica, Pinto, estuvo sentada. Ahora es médico asistente, médico asistente. Pues así tienen que ser ustedes. Un día van a estar en el hospital o en un lugar, o de repente, como Eduardo, que tiene el otro día, Eduardo Socorro, que tuvo una señora, su honorario. Eduardo ha sido bioquímico, ahora es famoso ahí en la Universidad de Tampa y estudiando mucho los linfomas. Este es un trabajo que demuestra que hay otro factor de predicción, de complicación en la microalbuminuria. Yo le voy a preguntar qué cosa es la microalbuminuria, qué es la hemoglobina glicosilada, cuál es el lugar renal de glucosa. Todos esos conceptos tienen que estar muy claros para la hora que estudiamos para eso. Estos son nuestros diabéticos. Acá si no estoy presente todo como ven, pero también mi grito es más abundante. Y todos ellos son diabéticos. Este es gimnasta, este es visitador médico, ella trabaja en una oficina, ella no sé dónde está, ella tampoco, ella es empleada pública. Este compadre es ingeniero de sistemas. Esta tradición, para que vean que los diabéticos, por supuesto, que pueden vivir tranquilamente, si es que se controla. Es como el otro día, diagnostico un paciente con diabetes y tenía 5 años de esto. Médico es bonito, que se ve ahí, todo. Papás que tienen un nivel cultural bastante bueno. Entonces, se pueden empezar a las cosas. A mí se me ocurrió preguntar, porque a veces hay que recurrir a estrategia. A mí se me ocurrió preguntarles, ¿ustedes de qué religión son? Somos católicos, todos ellos aquí, no sé por qué ven por ahí, cara se agarra. Entonces, uno tiene una tarea estratégica, es importante, eso es muy importante. La religión también me parece su pilar. Entonces, le digo, ¿por qué piensan que Dios me ha mandado este angelito a la familia de ustedes? Porque Dios de repente ha dicho que ustedes, esta familia, está comiendo todo. Y si siguen comiendo mal, el Señor hace lo grueso, le hace el estómago, y la señora hace lo grueso, por lo demás, este angelito que les va a enseñar a partir de ahora a enseñar cómo deben comer. Porque el libro diabético debe comer lo normal, pero comer lo normal significa lo normal. Entonces, los papás se quedan con esa cuestión. Uno tiene que a veces usar estrategias para tratar de que ellos poco a poco acepten la enfermedad. Al comienzo es rechazo, al comienzo es negación, al comienzo es depresión, y después viene la aceptación de la enfermedad, poco a poco. Y el gran responsable de esa inducción a la aceptación de la enfermedad es el médico. El médico tiene que saber mucho psicopatología, porque ustedes llevan los recursos. Es importante a la hora que uno da la mano al paciente, a la hora que uno lo saluda, a la hora que uno interactúa con él. A veces uno tiene que saber lo que está haciendo.
Y el padre, mi hijo, y no se me olvida nada. Doctor, usted es un excelente médico, no he hecho nada. Yo he hecho, realmente le he escuchado. Por eso dice que el mejor conversador es el que escucha. Es el mejor conversador. Entonces, la manera como uno interactúa con el paciente es importantísima. Los médicos que se llenan de pacientes, los médicos que se llenan de pacientes, no es porque sean médicos buenazos, no son buenos médicos, no son médicos buenos, no se me entendió. O sea, son personas buenas que se aceptan, conversan, les indican, y nada más, no es que sea más inteligente. O sea, en otras palabras, ser médico no significa ser pues el primero de la promoción, sin despreciar al primero de la promoción. Yo fui primero de promoción, entonces, pero sin despreciar. No, es, ¿te acuerdas cuando nos reunimos en la promoción? ¿Te acuerdas de tal apellido? Y sí, pues ese actor que es Holmes en bioquímica, excelente médico radiólogo. Por eso no se sientan mal, pero sí cultiven primero conocimientos y después cultiven su programación. Porque si ustedes cultivan solamente conocimientos, esos médicos de biblioteca, médicos de internet, médicos que están en la computadora con recetas electrónicas, eso es la modernidad, eso es bonito, pero va a ser fría la consulta, va a ser fría la consulta. Por eso cultiven con primero conocimiento, pero después cultiven su personalidad. Si ustedes cultivan los dos, van a ver cómo va a florecer un médico de la patada y el sábado de la vida. Y eso es claro. ¿Bien? ¿Vamos a quedar? Recuerden que el martes ya tomamos el pretest que es de anemia. Y al delegado Fidel le mando el caso clínico hoy día en la noche para que ustedes vayan, el caso clínico del martes y del jueves, Fidel. Martes.